y nuestra alma, Señor, es lo que más anhela. Porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, hay armonía, hay amor, en tu presencia hay paz. No queremos salir de tu presencia nunca, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos. Sigue con nosotros, Señor. Amén. Números, capítulo 15. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un eva de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de vino. Para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Por cada cordero harás ofrenda de 2 décimos de flor de harina, amasadas con la 3ª parte de un hin de aceite. Hasta ahí. Señor, una vez más queremos elevar nuestra oración porque es necesario, Señor, implorar tu bendición. Es necesario, Señor, que tu Santo Espíritu imparta la palabra, la sabiduría que viene de lo alto, Señor, que es pacífica, de buenos frutos. La sabiduría, Señor, que nos instruye, que nos exhorta, que nos conforta también, que nos edifica. Esa palabra, Señor, solamente viene de ti. Por eso ahora, Señor, disponemos el corazón para que tu palabra sea grabada en la mente y en el corazón. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos estudiando entonces la travesía por el desierto, en donde nos damos cuenta que hay muchas cosas por hacer. Hemos insistido en que la travesía por el desierto es un símbolo de nuestro paso por esta vida. Así que las instrucciones que se están dando al pueblo santo es porque van a heredar una tierra prometida, una tierra de bendición, y para nosotros es igual. Dios nos da instrucciones para ponerlas por obra. Dios nos da instrucciones para guardarlas en nuestro corazón y obedecerlas, porque vamos a poseer una tierra nueva y unos cielos nuevos, porque vamos a recibir una herencia. Y al igual que en aquellos tiempos, el pueblo santo no solamente se le dieron leyes, estatutos por Dios, sino también se les estaba enseñando cómo comportarse, acerca de la conducta que deberían de tener, de sus actitudes que deben de tener, porque está claro que jamás el pueblo se gobierna por sí solo. Dios estaba instituyendo ese real sacerdocio, esa dinastía celestial. Pero al igual que este pueblo bendito estaba pecando y rebelándose contra el Señor, tal parece que no hay mucha diferencia en cuanto a comportamientos. Tal parece que no hay mucha diferencia de los tiempos, sino por el contrario. Dice el apóstol Pablo que los días son malos, y al ser malos hay muchas tentaciones.
Y entonces puede ser que estemos un poco más desviados que ellos, si nos ubicamos de esta manera. Ahora que hay más facilidades, puede ser que estemos más desviados o más propicios a pecar. Una de las cosas que siempre hemos mencionado también es que esta travesía por el desierto no debe ser para nosotros como una carga imposible de llevar. No debe ser para nosotros como si fuéramos en una marcha fúnebre, a tal grado que estemos, hermano, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Pues es que estoy aprendiendo para heredar la vida eterna. Como si fuese una mala noticia, como si fuera algo desagradable. No es lo mismo que estemos, porque así iba el pueblo santo, parecía que iba una tristeza tan grande, parecía que iban en un funeral. Si iban a poseer una tierra donde fluía leche y miel, donde iban a ser conquistadores, después de la esclavitud que habían tenido, ahora van a ser ellos conquistadores. Pero ni eso pudo influir en su ánimo para que estuvieran alegres. Y entonces, esto es otro de los aspectos que tenemos que corregir. Cuando hablamos de que vamos a poseer una herencia, tenemos que estar prestos, tenemos que estar gozosos, entusiasmados, y decir, gloria al Señor, voy a recibir una herencia. Así que para nosotros corregir esta actitud tenemos que estar conscientes de esto. Porque, siendo sinceros, el creyente, mientras no recibe las cosas terrenales, no está contento, no está alegre. Y esto es un pecado, por si no lo sabemos. Tenemos que estar gozosos y contentos. No es lo mismo cantar con júbilo y alegría que cantar y el Señor marchando. No, es que el júbilo va a notar nuestra actitud. Y este es el error que vamos a corregir, entre muchos otros que venimos estudiando. El creyente está triste porque no recibe las cosas terrenales que se corrompen con la polilla, con el orín. Lo cual indica que ha menospreciado su herencia celestial. No hay como ir marchando con gozo, con alegría, con cantos de júbilo, de poder. Y lo mismo pudiéramos decir, no hay como predicar con júbilo. Es lo mismo. Entonces, vamos corrigiendo actitudes que no glorifican el nombre del Señor, sino por el contrario, traen vituperios al Señor. Nosotros tenemos que, en lo que vamos aprendiendo, vamos corrigiendo a más y más detalles. Ahora el pueblo santo ha sido, en nuestro estudio anterior, el pueblo santo tuvo una sentencia a causa de su rebeldía. El pueblo santo, la sentencia que tuvo fue que luego de haber programado el Señor 40 días para atravesar el desierto, ahora la sentencia es que van a cruzar en 40 años, un día por año. Pero también la otra sentencia es que todos los rebeldes iban a perecer. Los que salieron de Egipto no fueron los mismos que entraron a Canaán. Es nada más para darnos una idea, lo habíamos comentado, de lo que dice la palabra de Dios. Que ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Nos damos una idea con los antecedentes. Salió una multitud de Egipto y eran los herederos para poseer la tierra de Canaán.
De esa multitud solamente entraron 2. Esto nos debe dar en qué pensar. Solamente 2, Josué y Caleb. Aún Moisés se quedó en la frontera, siendo el hombre más manso sobre la tierra. Por eso se nos insiste que debemos estar aprendiendo y obedeciendo, no nada más aprender. Acordémonos lo que dijo el apóstol Pablo: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Con esto lo que el apóstol Pablo nos enseña es que podemos tener mucho conocimiento, pero si no tengo amor, dijo el apóstol, de nada me sirve, y nada soy, y nada valgo. Ese amor es por Dios. Esto ya lo sabemos, ya lo conocemos. Y en la historia nos vamos dando cuenta también cuando Gedeón llamó 32,000 gentes, guerreros, para ir a conquistar, a vencer a los enemigos. De esos 32,000 fue haciendo una depuración y solo se fueron 300 a la guerra. Ya estudiamos los requisitos que Gedeón tuvo que poner. Y solamente los escogidos logran los propósitos de Dios. Porque nuestra mirada no debe estar puesta en la tierra, sino en el cielo. Y nuestra herencia, más que terrenal, es espiritual. Nada debe detener ni nuestro gozo, ni nuestra fe, ni nuestra alegría, ni nuestro amor, ni nada. Tenemos que ser plenos en nuestra vida. Entonces esta sentencia de que perecen los israelitas, los rebeldes, hasta aquí Dios ha desechado, y como lo ha hecho a través de toda la historia. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, les dijo: fructificad, multiplicaos, henchid la tierra. La descendencia de Adán y Eva se multiplicó, pero debido a la maldad tuvo que erradicar todo el pecado, y mandó el diluvio. Así ahora hace otra depuración, pero esta es definitiva también. Por eso debemos de estar alertas. Más que ver la historia de un pueblo rebelde que atravesó el desierto, tenemos que ver nuestro testimonio, nuestra vida en apego a los mandamientos de Dios, porque ninguno se va a justificar delante del Señor. Ya lo dijimos, aunque hayamos edificado iglesias, y aunque hayamos sanado enfermos, y aunque yo predicaba, pues sí, no te predicaste así mismo. Y es que yo llevé a muchos al Señor, ¿por qué no fuiste tú? El mismo apóstol Pablo lo dijo: no sea que siendo heraldo el evangelio vaya a quedarme en el camino. ¿Y quién era el apóstol Pablo? El más grande de los apóstoles. Él mismo dijo: yo estoy en peligro si no obedezco al Señor. Por lo tanto, debemos estar alertas, debemos ser temerosos de Dios, pero con esa alegría de que no porque sintamos la carga de los mandamientos, y ahora hay que obedecer esto, y ahora hay que obedecer aquello. No. El apóstol Juan dijo que si los mandamientos de Dios son gratos a nosotros, toda la demás ley, si hay amor en nosotros por los mandamientos, todo lo demás va a ser fácil. Así que el fundamento de todo es amar a Dios. Cristo mi Señor lo dijo: todo aquel que me ama guarda mis mandamientos, y aquel que no me ama, aquel que no guarda mis mandamientos, no me ama. En eso sabe el Señor quién es quién. El que guarda sus mandamientos es porque lo ama. Y el que no los guarda, el que no obedece, dice que no lo ama. Es muy sencillo entender esto. Entonces, ya una vez que Dios ejecuta este juicio, esta sentencia,
significa que ya los desechó de su pacto, significa que hasta ahí terminó el plan de Dios. Pero este pueblo contaba con una bendición muy grande entre ellos, que era Moisés. Y Moisés intercede y dice: Señor, ¿qué van a decir las naciones? Que primero los sacaste victoriosos de Egipto y ahora tú mismo vas a matarlos. Y Moisés intercedió 40 días y 40 noches. Estuvo llorando por el pueblo. De tal manera que Dios ahora reconsidera por esta intervención de un hombre. Un hombre que tenía la visión de Dios y que tenía el corazón de Dios. Es muy importante. La visión de Dios y el corazón de Dios. Porque estamos en un mundo tan vano, estamos en un mundo tan frágil, que cualquier cosa es posible tergiversar. A veces se puede tener visión sin amor. A veces se tiene amor pero no hay visión, eso también ya lo vimos. Y a veces se tienen ambas cosas pero sin fe. Entonces, eso es ser pusilánimes. Pero este hombre era un hombre de visión y con un corazón obediente al Señor. Y aquí en el capítulo 15 de Números, estamos viendo que Dios da otra vez instrucciones. Pero ¿por qué si ya había desechado el pueblo? Por lo que estamos comentando, que un hombre llamado Moisés tuvo a bien intervenir, y luego de la sentencia que Dios hace, ahora lo que está haciendo Dios es reconsiderar. Porque empieza a dar instrucciones y dice: cuando vayan a la tierra prometida, van a preparar ofrendas de harina, con vino, con aceite. Ya estaba la sentencia, pero ahora dice: van a hacer esto. Lo cual significa que Dios está hablando de una readmisión del pueblo santo al pacto. Pero esto por la intercesión de un hombre. Esto no es otra cosa más que la intercesión de Cristo por nosotros cuando desobedecemos, cuando pecamos. Por eso es muy importante ponernos a cuentas con Él día con día, para que la sangre de Cristo, la intercesión de Cristo Jesús, nos reafirme y, si es necesario, readmita. Entonces, está hablando de unas ofrendas. Está hablando el Señor de una readmisión. Está hablando de una continuidad a su pacto. Esto nos hace pensar lo que dijo el profeta Oseas 11, del 1 al 9. Dice: cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumeos. Entre más Dios les hablaba con amor, más se alejaban. Tal parece que entre más tranquilos estemos, entre más bendecidos, más alejados de Dios.
Mucho cuidado con esto, porque hay el caso de personajes en la Biblia que estaban pidiendo bendiciones y cuando las reciben se alejan de Dios. En lugar de acercarse más, se alejaron. Luego lo vemos eso. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre sus cerviz, y puse delante de ellos la comida. Dios está hablando de su cuidado. Dios está hablando de suplir sus necesidades. Y con todo y eso el pueblo santo está en oposición al Señor. Dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey porque no se quisieron convertir. Cierto, Dios los está readmitiendo al pacto, pero ahí no queda todo. Luego vienen las consecuencias de la desobediencia. Nadie puede quedarse sin castigo. Toda desobediencia es necesario que sea castigada. Y dice, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Esta cita a mí como me ha conmovido el corazón, siempre que la leo. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Estamos hablando de Oseas 11, del 1 al 9. Hay un pensamiento que dice, me llamas Señor y no me obedeces. Me llamas la luz y no me ves. Me llamas el camino y no me sigues. Me llamas vida y no me deseas. Me llamas sabio y no me escuchas. Me llamas rico y no me pides. Me llamas eterno y no me buscas. Me llamas bondadoso y en mí no confías. Me llamas noble y no me sirves. Me llamas Dios y no me temes. Y termina diciendo, si te condenas, no me cumples. Qué lástima que Dios con dolor en su corazón dice, me llaman el Altísimo, pero nadie me quiere enaltecer, nadie me reconoce. Es una lástima que no se le dé honra y gloria al Señor en nuestras vidas. Esto conmueve conmueve mi corazón porque es más común esto. Hablar una cosa y hacer otra. Decir el Señor y no tenerle temor, reverencia. Es una lástima conocer un Dios tan grande y tener una fe tan pequeña. Es una lástima conocer un Dios tan poderoso y no vivir en ese poder. Ninguno me quiere enaltecer. Estas eran las tristes o los lamentos del Señor que tuvo en el desierto y que, como lo hemos mencionado, no hay diferencia entre aquel pueblo y el de hoy. También, como los tiempos son malos, es necesario que enaltezcamos el nombre del Señor con nuestro testimonio, con nuestro amor, estableciendo el reino de Dios. Es necesario enaltecer el nombre del Señor.
Este pensamiento tiene un mensaje profundo y es necesario meditar en él. También el capítulo 15 de Números nos habla de que vas a permitir que se integre el extranjero. Lo vas a admitir en la tierra prometida. Ahora Dios está dando la continuidad a su pacto después de que ya lo sentenció. Está dando la continuidad a su pacto y le dice, bueno, no, pero ahora van a entrar no solamente ustedes, sino los extranjeros, porque entre el pueblo judío también iban extranjeros. Hablando en un sentido ya más profundo y teológico, pudiéramos entender y decir que a la tierra prometida iban a entrar no solamente los judíos, sino también los gentiles. Y los gentiles pues somos todos aquellos que no venimos de la descendencia judía, de sangre judía. Y esta es la esperanza para nosotros, que de ambos pueblos hizo uno solo, y ahora en la gloria va a ser uno solo. Ya no hay diferencia. Desde ahí Dios está hablando que va a ser un solo pueblo, judíos y no judíos, todos a la gloria eterna. Esto es hermoso, pensar cómo Dios tiene cuidado y desde entonces ha pensado en aquellos que no estuvimos ahí como descendientes directos de los judíos. Ahora somos espirituales todos. Todos en igualdad de circunstancias y privilegios podemos ahora heredar la vida eterna. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Así pues, esta obra fue realizada por Cristo. En su redención, Él contempló esta unión de pueblos para ser uno solo, que ahora se llama la Iglesia de Cristo. Somos parte de ella, estamos en los planes de Dios. Lo que sigue es responsabilidad nuestra, de responsabilidad de la Iglesia de Cristo. Por eso ahora podemos decir, sea Cristo glorificado. Estamos dentro del pacto. Y luego lo que venimos mencionando, que habla de que habla de la presentación de ofrendas, de holocaustos, es lo que ya sabemos. Estos elementos simbolizan el sacerdocio. La restauración del tabernáculo de David, en la primera parte, que es la restauración del sacerdocio, Dios les está dando instrucciones muy específicas. Vas a entrar a la tierra prometida, pero mira, no te olvides de que vas a presentar tus ofrendas, harina, vino, todas las ofrendas de animales, todo. Pero a resumidas cuentas, como nosotros ya no vivimos bajo la ley, no presentamos literalmente eso, ni animales, ni harina, ni vino, nada de eso. Lo que Dios está diciendo, cuando entres a la tierra prometida, lo primero que vas a hacer es instituir una vida de oración ahí. Vas a instituir el sacerdocio. ¿Por qué? Porque está escrito en los Salmos, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces nosotros, en reiteradas ocasiones también lo hemos escuchado, lo hemos estudiado, que todo lo que se inicia, todo lo que se piensa instituir, lo primero es el sacerdocio. Y esta historia también la hizo Josué. Aquí está la instrucción, pero Josué, cuando entra a poseer la tierra prometida, que fue el sucesor de Moisés, entra y hace soltar.
Esta es la importancia del sacerdocio. Así es como podemos ir comprendiendo por qué se llama el sacerdocio. Porque es la vida espiritual de la iglesia. Entonces, ¿quieres ir a conquistar? Le dice el Señor. ¿Quieres ir a conquistar la tierra prometida? Bueno, lo primero que vas a hacer, instituye el sacerdocio. Cuando cruzan el río Jordán, cuando Josué va a cruzar el río Jordán, cruzan y también el sacerdocio. Estamos formando una familia. Lo primero, la oración y la lectura de la Biblia. Vamos a emprender un negocio, oración y todo lo demás que incluye el sacerdocio. Vamos a empezar una relación de amistad, de oración. Primero oración, primero el sacerdocio. Vamos a empezar un ministerio, lo primero, lo espiritual. ¿Por qué esto? Porque el mundo espiritual es el que gobierna al terrenal. Y cuando nosotros instituimos el sacerdocio, lo que hacemos es dar gloria a Dios. Si Jehová no edifica la casa, hermanos, trabajan los que la edifican. Podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no es el principal, no es el Señor, el que cuida, el que guarda, el que dirige, el que fortalece, el que libera, el que allana el camino, olvídense, todo se torna en fracaso. Por eso, Dios está instruyendo de esta manera al pueblo. Ve, instituye primero el sacerdocio. Y a través de toda la Biblia hay testimonios cuando nos hable de ofrendas, como se presentaban en el Antiguo Testamento, no es otra cosa más que instituye el sacerdocio. Y ahí, así la iglesia primitiva, cuando mi Señor muere en la cruz y luego resucita, no se movieron, estuvieron hasta que descendió el Espíritu Santo. Primero la vida espiritual. Cuando desciende el Espíritu Santo, entonces sí, a evangelizar todos. Y aún las acechanzas de muerte no les importaron, porque mayor es el Señor que iba con ellos que el que estaba en el mundo. Pero que nos quede claro que primero es lo espiritual. En este caso, ya nos queda claro que primero es Dios. ¿Por qué? Porque no es nada más cualquier persona que le da su primer lugar a Dios, así lo va a llevar en toda su vida. Hablando de creyentes, porque estos estudios son para la iglesia de Cristo. Pero si los inconversos los reciben con amor, pues van a crecer más rápido de lo que tradicionalmente estamos acostumbrados. Es necesario que Cristo sea el alfa y el omega en nuestras vidas, el principio y el fin. Lo primero que hagamos, en la mañana que despertamos, lo primero, nuestra oración. Y hemos mencionado también que estos estudios pues ya no son para gente madura en el Evangelio. La gente madura en el Evangelio ya debe estar evangelizando, estableciendo el reino de Dios. Y nosotros estamos como que empezando, aprendiendo de cómo comportarnos. Pero era necesario porque el pueblo santo así andaba en el desierto, batallando todavía con los deseos de la carne. Entonces en la Biblia nos habla de personajes que no instituyeron el sacerdocio, pero más adelante con más detalle vamos a ver qué personajes y de qué manera. Pero de una manera generalizada podemos mencionar que hubo gente que estuvo esperando bendiciones y clamaba a Dios y clamaba, y cuando las recibe no instituye su vida espiritual. Lo primero que hace
es alejarse de Dios. Y esto es muy lamentable. Muy lamentable que suceda en nuestros días. Hay cristianos que están pidiendo oración, y ore por esto, y ore por aquello, y pedimos, y pedimos, y pedimos, y todos, y recibe la bendición. ¿Dónde está el hermano? ¿Quién sabe? Se fue a disfrutar las bendiciones, pero se alejó de Dios. Por esta razón, los personajes que les menciono, tristemente perecieron. Ese es otro de los que cayeron en el desierto. Y de manera simbólica, muchos caen en el desierto porque se olvidan de Dios cuando reciben bendiciones. Por eso está comprobado que a Dios el creyente, tristemente el creyente, busca a Dios nada más cuando está en necesidad. Pero ya nomás recibe las bendiciones y ya ni el polvo le vemos, porque quién sabe dónde está, deleitándose en sus bendiciones. Pero las consecuencias lo van a alcanzar hasta donde anda. Las consecuencias de la desobediencia. Por eso debemos prestar atención a esto. Y una vez que Dios solventa sus necesidades, se olvida de Dios. Hay otra parte de Números 15, 22, y dice: cuando errares y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en honor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación, conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. En 30, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así al natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona. Su iniquidad caerá sobre ella. Este pueblo adolecía también de estos pecados. Pecado por hierro, por error, el pecado por ignorancia o el pecado deliberado. Cristo, mi Señor, le dijo a los religiosos de su tiempo: antes que eran ignorantes de la ley, estaban perdonados, pero ahora que ya conocen y que saben lo que es bueno y que es malo, ahora sí tienen pecado. Por eso es una responsabilidad cuando queremos leer y aprender mucho. Entre más, al que más se le demanda, más se le da, más se le demanda. No es nada más aprender por aprender, es una responsabilidad aprender de Dios. Porque cuando nosotros pecamos por ignorancia, por hierro, por ignorancia, es como cuando nos ensuciamos la ropa sin darnos cuenta. De repente llegamos y alguien nos dice: oye, te manchaste. Ay, no me di cuenta, no supe dónde. Ahí puede haber una justificación: no me di cuenta. Pero ante Dios, aún el pecado por ignorancia, hay que tener cuidado. Hay quienes dicen, por eso muchos dicen: bendita ignorancia. Qué bueno que no me di cuenta de mis errores. Pero siendo más precisos, los pecados por ignorancia creo que son pocos. La mayoría son deliberados. Y una persona que peca deliberadamente, es decir, con conocimiento de causa, para darnos una idea de lo que es el pecado con conocimiento de causa, podemos acordarnos rápidamente de Nadab y Abiú.
los hijos de Aarón. Ellos conocían perfectamente que sus funciones eran después del sacerdote Aarón y las condiciones en que deberían de haberse presentado. Primero no les correspondía y después iban en una condición inconveniente. Así que ellos hicieron lo que no deberían hacer. Como el cristiano hoy, cuando hace lo que no debe hacer, está a sabiendas de que no debe hacerlo, lo hace. Y lo que Dios le dice es, haz esto, no lo hace. Entonces, aquí estamos jugando. Digo, estamos porque Dios no juega. Los que juegan son los cristianos. Siempre andamos haciendo lo que no debemos y lo que debemos hacer no lo hacemos. Y cuando una persona peca deliberadamente es un término espiritual, un término de gente educada, espiritual. Pero en el vulgo podemos decirle, este es un descarado, un cínico y hasta degenerado, puede decirse. Porque no es ignorante, sabe muy bien lo que está haciendo. Y este es el pecado que se está juzgando. Es lo que está diciendo el libro de Números. Porque cuando alguien desobedece de manera deliberada, de manera cínica, lo único que está haciendo es desafiar la grandeza del Señor. Ya sabe que hay castigo y desobedece. Ya sabe lo que es la obediencia, la recompensa de la obediencia, y también desobedece. Este tipo de corazones necesitan mucha intercesión, mucha oración. Un corazón así necesita humillación y reconsiderar. Las instrucciones se dieron en el desierto porque ya estaba la sentencia y fue motivo de que ahí quedara. En el cielo va a haber gente santificada. Ahí no va a haber chismosos, envidiosos, rebeldes. No. Por eso se nos manda a corregirnos aquí. Muchos podrán decir, es que llegando allá me corrijo. No. Allá no va a haber cosas corruptibles. Lo corrupto y la corrupción aquí se queda. Allá son cosas incorruptibles. Claro, el Señor tendrá que ser por nuestros propios méritos, ¿no? Pero el Señor va a ser en el momento en que Él venga, va a ser la perfección en nuestras vidas, la obra de perfección, de santificación. Pero el pecado deliberado, tenemos que esmerarnos en corregir. Toda desobediencia deliberada debe tratarse de inmediato. No estamos pensando que nos vamos a ir con todo y nuestra corrupción. Por eso la insistencia de la santidad. Corazones puros, limpios de todo lo malo. Y si algo habla la Biblia, en el sacerdocio en el libro del sacerdocio también, la santidad. ¿Por qué hablar lo que no debemos? ¿Por qué pensar lo que no debemos? ¿Por qué desear lo que no debemos desear? ¿Por qué? ¿Por qué pedir lo que no debemos pedir? Ya lo habíamos comentado. Hay quienes tienen esposa y quieren otra.
Hay quienes tienen esposo y quieren otro. ¿Por qué pedir lo que no debemos pedir? ¿O por qué pedir lo que ya tenemos? Toda desobediencia trae sus consecuencias. Así que esto es en cuanto al pecado. Ya sabemos que no debemos pecar, ya sabemos que no debemos desear, ya sabemos que no debemos pensar, y que sí debemos desear y que sí debemos pensar. Pero el pueblo santo, estamos tratando otro asunto con este pueblo santo. No nada más era el asunto del pecado, sino estamos hablando de un fracaso de esta generación, porque eso fue un fracaso. No entrar a la tierra prometida fue un fracaso. Entonces, cuando hablamos del pecado por hierro, por ignorancia o deliberado, también podemos hablar de un fracaso por error o deliberado. ¿Qué pudimos hacer y qué no pudimos hacer? Si hacemos una encuesta y preguntamos ¿quién quiere fracasar? Nadie va a querer fracasar. Hay veces que fracasamos por ignorantes. Ese es el pecado por hierro. Es que no me di cuenta, yo estaba inmaduro. Todo eso es de alguna manera puede ser justificado. Pero cuando ya tenemos el conocimiento, ya nuestro fracaso ya no es por ignorancia, ya no está permitido. Así que todo lo que tenemos que emprender, nuestra faena, nuestra obra en el Señor, si se convierte en un fracaso, ya no es por ignorancia, sino es deliberado. ¿Por qué se da el fracaso en una persona que ya tiene conciencia? ¿Por qué se da el fracaso deliberado? Porque le falta interés, por la falta de interés, por lo que venimos tratando de erradicar, las actitudes pesimistas, negativas. Por eso se dan los fracasos. Por el desánimo, por la incredulidad. Todo eso influye para que se manifieste un fracaso. Así que el fracaso de la nación israelita de entrar a la tierra prometida, ahora sí que fue, si no fue por error, fue deliberado. Y el ser deliberado, podemos decir que fue por gusto. Si preguntamos, si hacemos una encuesta, ¿a quién le gusta estar fracasado? Pues nadie, ya lo hicimos, y nadie va a querer estar fracasado. Nadie va a querer estar fracasado. Pero una cosa es lo que decimos y otra es lo que hacemos. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos entonces que trabajar en esta área. Cuidarnos de no fracasar, porque ya no hay justificaciones. Lo que vamos a emprender hay que concluirlo. Hablando principalmente de nuestra vida con el Señor. Hemos emprendido algo, no vamos a dejarlo a medias. No hemos emprendido nada, vamos a emprender algo exitoso para el Señor, una labor exitosa. Es establecer el reino de Dios sobre esta tierra es la misión que tenemos. Uniendo ministerios como iglesia, uniendo esfuerzos con las demás iglesias, de manera que el objetivo sea exaltar el nombre del Señor. No hay justificación entonces para un fracaso cuando estamos en plena sobriedad. Y luego dice Números 15 del 32: estando los hijos de Israel en el desierto,
hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Volvemos a lo mismo. Desobedecer deliberadamente. Este es un caso muy claro. Sabemos que tenemos que honrar al Señor. En su día santo. No hacerlo, no nos van a lapidar como a este hombre. Pero las consecuencias de la desobediencia, de esas no podemos escapar. Y así como el día del Señor, no podemos decir reposo porque habla así como que vamos a descansar y vamos. No, es que no habla de nosotros, de nuestro reposo, habla del Señor. Es el día de glorificar el nombre del Señor. La Escritura dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, y en el libro del sacerdocio se trata de toda esta conducta espiritual que tenemos. Ahí se trata el día del Señor. Por lo tanto, así como el día del Señor y como los demás mandamientos, trae consigo lo que venimos mencionando. El fracaso de la nación israelita en el desierto, el fracaso es una de las consecuencias de la desobediencia. Así que todo lo demás, como lo venimos conociendo, es problemas económicos, consecuencias de la desobediencia, problemas de salud, fracasos y persecución de los enemigos. Hay más consecuencias. Entre otras está la sordera espiritual, la ceguera espiritual. Cuando no oímos la voz de Dios y no vemos nada de Dios en nuestras vidas, eso es consecuencia de la desobediencia también. Así que es fácil desobedecer. ¿Por qué es fácil? Porque la obediencia tiene un precio. Y a veces se nos hace difícil pagar el precio de la obediencia. Pero debe quedarnos claro que es más cara la desobediencia. Eso queda muy claro. Es como cuando el joven que no quiere cargar 2 kilos de libros para ir a la escuela, luego tiene que cargar un bote de 20 litros de vaciado. Sí es pesado ir a la escuela, pero está más pesado el bote de cemento y quiere el bote del cemento. Nada más que cuando reacciona y dice, pues ¿qué hizo? Pues ¿qué hizo? Desobedeció. Mejor cargue sus 3 kilos de libros y vaya y venga todos los días, ¿verdad?, a su escuela, y eso le traerá una buena recompensa. Así tenemos que hacer entender a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos que pagar un precio para glorificar el nombre del Señor. Pero ese precio que no sea como la nación israelita, en la marcha fúnebre, llorando, pues voy al culto, voy a leer, voy a orar. No, gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a reunirnos, vamos a leer la Biblia. Que no sea esa marcha fúnebre. Vamos por un desierto, pero no estamos solos. Vamos luchando, pero somos más que vencedores. Cambiemos las actitudes. Estos 40 años del desierto fue
para instruir al pueblo santo, y una de las enseñanzas que más, toda la enseñanza fue para corregir las instrucciones. La mayor parte de la enseñanza fue para corregir las actitudes del pueblo, corregir la desobediencia. Si somos infieles tan solo para honrar al Señor en su día, todo lo demás también. Siempre he creído que si para darle a Dios lo que no nos cuesta materialmente hablando, cuando se trata de lo material menos se lo vamos a dar. Si no le damos nuestro tiempo, menos le vamos a dar las cosas materiales. Menos le vamos a dar ni diezmo, ni ofrenda, ni amor, ni nada. A Dios no le vamos a dar las cosas. Por eso Dios está tratando este tema aquí, por la gravedad del asunto. Si no somos capaces de honrar al Señor, todo lo demás nos resulta más fácil desobedecer. Nos resulta más fácil ultrajar a Jehová, porque ese pecado fue el que cometió. Ultrajar es ofender a Dios. Así que ofendió a Dios este hombre y fue lapidado. Y como siempre, Dios hace cosas maravillosas. Una de ellas es que recompensa la obediencia. Y para santificar el día de reposo, el día del Señor, como lo venimos diciendo, lo escribe el profeta Jeremías y dice: si retrajeres tu pie, Isaías 58, 13 y 14, si retrajeres del día del Señor tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, o sea, te deleites en él, no vayas como en la marcha fúnebre, te deleites en él. Vamos a alabar al Señor. Santo, glorioso de Jehová, y lo venerares. Y no buscando tu voluntad. Eso es lo importante del día del Señor. No hagas lo que a ti te gusta, haz lo que el Señor merece. Es tan serio honrar al Señor en su día, porque dice: ni hablando tus propias palabras. A ese grado es estricto darle gloria al Señor. Ni siquiera hables tus palabras, no hagas tu voluntad, haz la voluntad del Señor. Es un día santo. Por eso aquel hombre fue lapidado de inmediato, porque estaba cometiendo un pecado grave. Luego dice el libro de Números también 15:37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios. Los hebreos siempre se distinguían, y el mandamiento de Dios lo establecía. Se distinguían por sus vestimentas, por sus atuendos. Ya vimos la vestimenta del sacerdote. Y hablando de una vestimenta de una persona común, el Señor le decía: póngale ese cordón azul, póngale unos flecos. Esto obviamente es, como lo venimos insistiendo, es algo simbólico. Nosotros nos damos cuenta que esto es lo que dice la palabra, para recordar la palabra de Dios.
Cuando entres a la tierra prometida, volvemos a hablar del sacerdocio. Ponle un cordón, habla a los hijos de Israel, y ya, diles que hagan franjas, que hagan flecos, que le pongan bordes a sus vestidos. Pero también dice por sus generaciones, lo que hemos venido mencionando de los mandamientos, que dice a perpetuidad. Hay cosas que se van a quedar en esta tierra, como ya lo hemos mencionado también. En esta tierra, dice el profeta Isaías, todo pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra permanece para siempre. Así como una vez cesaron los sacrificios de animales, van a cesar muchas cosas. Hasta la profecía se acabará, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué se va a acabar la profecía? Oye, muchos quieren profetizar, es bueno, somos parte de la profecía. Pero ¿por qué esmerarnos más en la profecía y no en la santidad del sacerdote ni en la autoridad del rey? La profecía se va a acabar. Tenemos que esmerarnos por estar santificados. Porque la profecía es lo que estamos esperando. Y cuando el Señor venga, pues ya se cumplió todo, ya no hay más que saber. Ya vamos a tenerlo cara a cara. Ya no se va a necesitar el profeta. Pero la santidad, esa es para la eternidad. Y el reinado, vivir como hijos de Dios, también es para la eternidad. Entonces, lo que Dios está mandando aquí es que debemos recordar su palabra, sus mandamientos, siempre y donde quiera que estemos. A eso se refieren esas franjas, a eso se refieren esos atuendos. Pero también dice el verso 39, y os servirá de franja para que cuando lo deis os acordéis. Ahí nos está diciendo de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Hay mucho que aprender acerca de la palabra de Dios, y una de estas grandes verdades es el mandamiento de leerla continuamente. Por experiencia de muchos, cuando leemos la palabra, el Espíritu Santo nos ministra, y Cristo mi Señor le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay gente que dice, no sé cómo quitarme este mal carácter, cómo quitarme este vicio, cómo quitarme aquello. Pero cuando empieza a leer la palabra, el Espíritu Santo lo empieza a llenar y se va desvaneciendo todo el pecado, la tentación. Por lo cual podemos entender que lo que Dios está pidiendo aquí es, recuerden mi palabra para que se refrenen del pecado, y para que no se prostituyan, para que no vayan tras dioses ajenos, para que no se desvíen. Es un recordatorio. Y luego también lo escribe Moisés en Deuteronomio y dice, cuando entres a la tierra prometida, la palabra la vas a poner en los postes de tu casa, en las paredes, al acostarte, al levantarte, la pondrás como frontales, aquí la traerás. Lo habla literal, pero más que literal es que quede en nuestra mente, en nuestro corazón. Estos estudios ya lo sabemos, no tenemos por qué estarlo repitiendo, lo que pasa es que llevamos un orden. Por lo tanto, obedezcamos el mandamiento de leer la palabra de Dios continuamente, porque esto será bendición para nuestras vidas. Aquí podemos entender de manera resumida entonces cómo Dios habla y sigue dando instrucciones para la readmisión del pacto, del pueblo santo al pacto, para ver cómo Dios atiende a la oración de Moisés para proseguir con el propósito de la conquista, y cómo Dios pretende establecer su reino todavía. Dios no ha cambiado,
Dios sigue, como dijo el profeta Isaías, no se ha cortado la mano de Jehová. Él quiere bendecir, pero vamos repasando lo que ya debimos de haber asimilado desde hace mucho. Porque luego vienen estudios ya de gente con más conocimiento y con más obediencia. Conocimiento puede ser que lo tengamos, pero la obediencia es lo que nos hace falta. Cristo mi Señor les dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero no puedo decírselas porque son incapaces todavía de recibir los secretos, las grandes revelaciones. Al que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá, pero el que es infiel en lo poco, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces podemos, todavía es un mar de enseñanzas, y recordemos que la enseñanza trae responsabilidad. Entonces hay readmisiones, hay reconciliación con el Señor para el penitente, para aquel que se ha arrepentido de sus pecados. Este es el tiempo. Y nuestras actitudes, porque para entrar a la gloria eterna es necesario ir santificados. Ya tenemos la experiencia del desierto, ahí perecieron los rebeldes. Vamos a orar porque es el tiempo de ver. Señor, queremos darte gracias una vez más por tu palabra, porque tu palabra es una bendición. Tu palabra es un freno contra el pecado. Tu palabra nos instruye, Señor, pero también tiene poder para transformar. Por medio de tu palabra, Señor, vino el arrepentimiento, por el conocimiento de tu palabra. Vino el arrepentimiento de nuestras vidas, pero eso fue el primer paso. Necesitábamos dar más pasos hacia la madurez, hacia un crecimiento espiritual, Señor, que sea suficiente para obedecer tus mandamientos en cuanto al éxito, al establecimiento de tu reino sobre esta tierra. Es necesario, Señor, pues, que sigamos alimentándonos, que sigamos instruyéndonos cada día. Y, Señor, aquellas actitudes, aquellos errores, aquellos pecados que cometemos de manera deliberada, hoy el poder de tu Santo Espíritu, Señor, por medio de tu palabra, erradique de nosotros toda la rebeldía, todas las intenciones pecaminosas, ese pecado deliberado, Señor. Pon el temor en nuestro corazón, de manera, Señor, que en nosotros haya obediencia por amor, no por temor al castigo, no por temor a las consecuencias de la desobediencia. Que haya obediencia, Señor, no por esperar una recompensa tampoco, sino por amor a ti. Danos pues tu bendición, Padre, en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.